favor. Por lo tanto, ¿todo desastre es un fenómeno o no? ¿Todo desastre es un fenómeno natural o no? Uy, los agarré, creo, chicos. A ver, ¿todo desastre es un fenómeno o no? Sí. 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 ¿Y qué hay de los fenómenos o de los desastres sociales, perdón? La naturaleza. Ahí no tiene que ver nada la naturaleza, ¿sí? ¿Qué hay de los desastres sociales? A ver, dime un tipo de desastre social. El incendio. Por un cortocircuito. ¿Eso quién lo provocó? ¿La fuerza de la naturaleza o el hombre? El hombre. El hombre. El hombre. El hombre. Ya, eso lo ha provocado el hombre. Muy bien. Entonces, todo fenómeno no es un desastre. Y todo desastre no es un fenómeno. Ya para tenerlo en cuenta. Entonces, partiendo de esta primera diferencia, podemos entender cuándo un terremoto es un desastre natural y cuándo un sismo es un desastre natural. Ya, muy bien. Hasta acá, la primera diferencia. ¿Quedó todo claro, chicos, o no? Sí, profesor. A ver, díganme ustedes. Sí, ¿no? Perfecto, excelente, muy bien. Muy bien, entonces vamos borrando, ya vamos borrándolo de acá. Vamos borrándolo de acá. Ahora, ¿qué tipo de desastres existen en la sociedad o afectan al hombre? Tipo de desastres. Vamos a ver desastres naturales. Mira. Desastres naturales. Ya vamos a ver acá primero los desastres naturales. A ver. ¿Cómo se produce un terremoto, chicos? O un temblor. Cuando las Chocan dos placas. Cuando las placas tectónicas se mueven. Cuando dos placas tectónicas, ¿qué pasa? Se chocan. Se Chocan. Se chocan. chocan mutuamente, ¿no? Se chocan acá mutuamente. Excelente. Ya. Estas dos placas tectónicas, al chocarse, generan un seísmo, ¿no? O un sismo, un seísmo. Ya, no te voy a explicar las causas porque eso lo haces con tu profesor de geografía, ¿no? Tú sabes que tiene que ver con el, ¿no? Con el movimiento del magma, ¿no? Tú sabes ya eso que tiene que ver con el movimiento del magma. Cuando dos placas tectónicas se chocan es por el movimiento del magma, ¿no? El magma se está moviendo y eso hace que las placas tectónicas también se muevan. Y eso generan los famosos Sismos. Sismo. sismos. Ya, muy bien, excelente. Pero así como hay desastres naturales, ¿qué otro tipo de desastres hay? A ver, desastres artificiales. artificiales. Muy bien, los desastres artificiales, muy bien. A ver, dime un tipo de desastre artificial. Un incendio. Ya, aparte de un incendio, otra cosa más, a ver. A ver, otra cosa más. Desagüe. ¿El desagüe? ¿El desagüe es un desastre, chicos? No. No, si no, en nuestro país es un desastre. Inundación. Muy bien, Kiyari, perfecto. Las guerras. ¿Acaso la guerra, chicos, no es un tipo de desastre social? Te pregunto, ¿la pobreza es un tipo de desastre social o no? Sí. ¿Mm? Cuando, por ejemplo, producto de la pobreza, ¿no? Grandes cantidades de personas mueren, no pueden atenderse, no pueden comer, no pueden alimentarse. ¿Es un desastre social o no? Sí. Ya. Cuando un pueblo es totalmente ignorante, nunca estudió en su vida, no tienen educación, nada, la ignorancia es un tipo de desastre social o no? Sí. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Son tipos de desastres sociales. Muy bien. ¿La corrupción es un desastre social o no? Sí. Sí. También, chicos, también. La contaminación de los mares también, la contaminación de los ríos también. Por ejemplo, ¿ustedes han visto el caso de los niños de Cerro de Pasco? No. A ver, ¿saben eso? ¿Alguien ha escuchado algo? No, profesor. Mira, ¿qué ha pasado? Te explico, ¿ya? En Cerro de Pasco hay una mina.
¿no? Que se llama la mina Volcán. Esta mina ha contaminado los ríos. Y en Cerro de Pasco, las personas a qué actividad económica se dedican. A ver, ¿A la Agricultura. pesca? a la agricultura, ¿sí o no? Muy bien, a la agricultura. Para regar sus campos, ellos ¿qué material usan? No usan el agua, ¿no? Y el agua de los ríos cercanos a ellos. ¿Sabes qué ha pasado? Esos ríos han sido contaminados por plomo. Y los pequeños, los bebés, ¿no? Que han nacido con cáncer. Han nacido con leucemia, con cáncer a la El plomo es sangre. un metal, ¿no? Así es, mi estimado, así es, Ah, así ya, es un sí, metal. sí, sí Muy bien. escuché, sí había escuchado. Ya, mira, estos niños, cerca de 100 niños, nacieron con leucemia. Y tú sabes qué es la leucemia, es una enfermedad pero terrible. Y un bebé recién nacido, niños de 3, 4, 5 años, 6, 7 años, con leucemia, eso es una barbaridad, eso es un desastre. Porque la contaminación de los ríos generó contaminación de los productos. Y estos productos contaminaron a las madres gestantes. Y las madres gestantes contaminaron a sus hijos. Y sus hijos, más indefensos aún, contrajeron cáncer. Cáncer a la sangre, la leucemia. Vinieron a Lima, protestaron, hicieron sus huelgas, sus protestas. Nadie les hizo caso, como siempre. Nadie les hizo caso, como siempre. Pero bueno, hasta el día de hoy ellos tienen, pues, enfermedades, por ejemplo, la leucemia. Eso, por ejemplo, es un tipo de desastre social también. Es un tipo de desastre social. ¿Te das cuenta, no? Entonces, desastres sociales son muchos, o desastres artificiales. También son muchísimos. ¿Ya? Entonces, vamos a poner por acá. A ver, cuando aparecen o cuando sale la noticia los famosos violadores, ¿no? Ellos y sus actos generan desastres en la sociedad también. Son tipo de desastres sociales. Los delincuentes, ¿no? Los rateros, ¿no? Ellos también son parte del desastre social, ¿no? Los corruptos, o sea, ellos son parte del desastre social, del desastre artificial. Porque yo te pregunto, ¿eso acaso no afecta al hombre? Sí, afecta. ¿Afecta o no afecta al hombre? La corrupción, claro, entonces son desastres, pues chicos. Por ejemplo, 2 puntos. A ver, díctenme ustedes, a ver. Contaminación por minerías. A ver, otro tipo de desastre artificial, a ver. El calentamiento global. ¿Cuál? El calentamiento global es ocasionado porque las personas mismas tiran desechos de plásticos al océano. Calentamiento global. Muy bien. Calentamiento global. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más hemos dicho? De todo lo que hemos hablado. A ver. La corrupción. La corrupción. ¿Qué más? A ver, corrupción. ¿Qué más? La extrema pobreza. ¿Te parece un tipo de desastre social? Sí. Sí, La extrema pobreza. ¿Qué más? ¿Qué más? Las guerras. ¿Qué más? Las guerras. Perfecto. Muy bien. Las guerras. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A ver, piensa, piensa. ¿Qué más? Guerras. ¿Qué más? Contaminación, calentamiento, corrupción, extrema pobreza, guerras. ¿Cuál? Incendios. Incendio. Muy bien, incendio. ¿Qué más? La tala. incendios Bueno. forestales. La tala puede ser, sería la deforestación. Muy bien, Kiyari, perfecto. Ya ponemos acá deforestación y lo que me comenta Kiyari, ya, deforestación. Y lo que me comenta Kiyari que sería la analfabetismo. Analfabetismo, etcétera. El analfabetismo. Muy bien. Todo eso son problemas, chicos, artificiales, desastres artificiales, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿ah? Entonces, todos estos desastres y tipos de desastres sociales permiten que el hombre se desarrolle bien en sociedad o no. No. Ya.
¿Cuáles son las consecuencias de la existencia de estos desastres sociales? A ver, ¿quién me dice? La muerte de muchas personas. ¿Ya? Por ejemplo, mira, ¿tú has visto lo que está pasando ahora entre Israel y Palestina o Gaza? Sí, Sí, están profe, están tirando Más o menos. misiles. Ya, Sí, a ver, ¿tú profesor. qué sabes? A ver, dime, ¿tú qué sabes de Israel y Palestina o Gaza? A ver, Se dice que se están a tirando. ver. Dice que le han tirado 100 misiles a Israel. A Y Israel. están acabando unas pocas ciudades de Israel. Dicen Oye, que mira, muy hubo interesante, ¿eh? algunos muertos, creo que también, y unos heridos. Pero creo que más muertos hubo que heridos. Claro, muy bien. Ya, ese es un tipo de desastre. ¿Artificial o no? Sí, es artificial. Mira, sucede lo siguiente. Sucede que en 1947 Estados Unidos creó el país de Israel. O es decir, ¿no? Es como, por ejemplo, la lluvia ácida. Muy bien, interesante, Camila. La lluvia ácida es un fenómeno, es un desastre natural, pero provocado por el hombre, ¿no? Provocado por el hombre. Muy bien, entonces entraría dentro de desastres artificiales, muy bien. Sucede lo siguiente, mira, ya, para entender el ejemplo que quiero ponerte, ¿ah? A ver, ya, este es el Perú, ya, así todo feo lo voy a hacer rápido, ¿eh? Para avanzar. Listo, ahí está el Perú, ¿no? ¿Se ve el Perú, no, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿No? Muy parecido al mapa, ¿no? Excelente, mira. Supongamos que todo esto es Perú, y en 1947, no, este país le pertenece a los peruanos, ojo, obviamente, ¿no? Es de los peruanos, 1947. Vino a Estados Unidos y dijo, ¿sabes qué? Acá los arequipeños, los de Arequipa, tienen que ser un solo país. Que se independice Arequipa. Que se independice Arequipa. Y Estados Unidos creó un país. El país de Arequipa, ¿no? El país de Arequipa. Es decir, Estados Unidos se vino por acá y dijo, mira, acá está Arequipa. Y ese se convirtió en un país. País ya de Arequipa. Pero ¿cuál era el objetivo? Que Arequipa se vaya expandiendo. Controle estas zonas de por acá. Que Arequipa se vaya expandiendo y controle esas zonas de por acá. Que Arequipa se expanda y controle esas zonas de por acá. Y cada vez Arequipa se haga más grande. Y cada vez Arequipa se haga más grande y controle más zonas y por lo tanto controle más recursos. Y cada vez se sigue expandiendo. Así sucesivamente hasta ocupar todo el territorio peruano. Y todo eso bajo, ¿no?, la creación del país, ¿no?, que fue por Estados Unidos. Ya, eso es lo que pasa hoy actualmente en Israel. Israel en sí es un país que nunca existió, sino fue creado en 1947 por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Era un país que le pertenece, o sea, era un territorio que le pertenecía a Palestina. Entonces, en todo este tiempo, Israel se ha venido expandiendo por Palestina, tratando de ocupar nuevos territorios, de ampliar su poder territorial, ¿no? Y ante eso se ha desatado la guerra. Se ha desatado la guerra. Es decir, los primeros ataques han venido desde Israel. Los primeros ataques provinieron desde Israel hacia los países palestinos para controlar sus recursos, ¿no? Y todo esto bajo la creación de la hermosa ONU, ¿no? La ONU estuvo pues detrás de la creación de Palestina, ¿no? De Israel, perdón, ¿no? La ONU en 1947 creó el país de Israel, un país que nunca existió, lo creó así de manera artificial. ¿Esto qué ha provocado en el mundo? Desastres, grandes desastres, porque los afectados no son pues los que impulsan eso, sino la mayoría de la población, niños, bebés, mujeres gestantes, ancianos, hombres, todos ellos ya son los principales afectados. ¿Te das cuenta, no? Todos ellos son los principales afectados. Entonces, el problema entre Israel y Palestina no es un problema de que Gaza o Palestina esté atacando a Israel, sino que más bien se están defendiendo de la expansión que hay desde Israel a estos países.
Y ahí se ha producido guerra de dos bandos, ¿no? Lamentablemente solo ponen un solo bando, ¿no? Ataque a Israel. Pero bueno, ¿esto es un problema artificial? ¿Un desastre artificial o no? Sí. 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 Sí, profesor. ¿No? Eso es un desastre artificial. Porque está generando ¿qué cosa? Pobreza, analfabetismo, muertes, delincuencia, violaciones, prostituciones. Porque cuando ustedes saben, en los periodos de más crisis, es donde aumenta más la prostitución en los países y más aún la violación, ¿no? Por ejemplo, ahora en nuestro país, la prostitución ha aumentado muchísimo, muchísimo, ¿no? En nuestro país, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿tiene consecuencias los desastres artificiales o no? A ver, ¿tienen sus consecuencias o no? Sí, Sí, profesor. Sí. No, ya. Las consecuencias de los desastres artificiales, ¿no? Y naturales se ven reflejados ¿dónde? En las poblaciones. En las poblaciones, ya, en las poblaciones. Pero Por profesor, ejemplo. Ujú. ¿por qué la ONU ¿Sí? ¿Te crearía, escucho? ya, ¿por qué la ONU crearía ese nuevo país? Digo, ¿en qué beneficiaría? Discúlpame, no te escuché un poco entrecortado. ¿Por qué razón la ONU crearía ese país? A la ONU. Ajá, ¿por qué razón lo crearía ese país? Ah, mira, muy interesante. Sucede que Palestina es una zona donde hay mucho petróleo, muchísimos recursos naturales que se necesita para la industria. Como el mundo ya se descolonizó, como ya no pueden haber más colonias en el mundo, porque el mundo ya se descolonizó desde 1950, en historia lo vamos a ver, ya no se puede ir a implantar un gobierno directo. Por lo tanto, utilizan otros países títeres para controlar esa zona. Por eso que Israel es el país que empieza a expandirse para controlar más zonas de Palestina y asimismo controlar el petróleo, ¿no? Controlar el petróleo. Más o menos, esa es más o menos la explicación. Ok, pues. Muy bien. Entonces, excelente, muy bien. Entonces, las consecuencias se ven reflejadas en las poblaciones, ¿Y qué genera? Por ejemplo, cuando el huaico destruye tu casa, ¿qué genera? De destrucción de ¿Qué genera? A hogares. ver. Que personas se queden sin hogar. Y las Ya, invasiones. pero eso genera pobreza Pobreza. o extrema. Pobreza. Extrema pobreza. Muy bien. Muy bien. ¿Eso qué genera? Mayores brechas sociales. Es decir, los que tenían más se quedan tal como está, pero los que tenían menos se hacen más pobres. La brecha social aumenta. ¿Te das cuenta? La brecha social aumenta. Muy bien. ¿Qué más genera? Mayores desigualdades, ¿sí o no? Mayores desigualdades en la sociedad. ¿Y las mayores desigualdades qué generan? Discriminación y exclusión social. Y eso, después, ¿qué termina generando? Falta de acceso a recursos, como la educación o la salud, y después eso termina generando la famosa Delincuencia. Entonces, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Cuando hablemos, pues, entonces, de bienestar social y de seguridad social, no estamos hablando de qué es lo que tú tienes que hacer para que las cosas estén bien, sino hablamos de qué es lo que tiene que hacer la sociedad para que la sociedad mejore. ¿Por qué en la sociedad peruana es una sociedad tan peligrosa, con tantos índices de delincuencia, abandono familiar? ¿Dónde están sus razones? ¿Dónde están sus causas? No se encuentran en los desastres. Porque si la gente no viviera en la zona donde hay huaicos, pues no les afectaría, no sería un desastre, sería un fenómeno. Pero ¿por qué la gente se fue a vivir a esa zona? Ya lo hemos hablado, ¿no? En la historia de Huaycán. Por la falta de vivienda, ¿te das cuenta? Por el problema de la vivienda. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo por ahí, chicos, creo? ¿No? Ya, muy bien. Por la falta de vivienda, ¿no? Es un problema social también.
O sea, es también un problema social, ¿no? Cuando hablamos de bienestar social, entonces, de seguridad social, no hablamos qué es lo que tú como persona tienes que hacer, no hablamos de qué es lo que tiene que pasar en la sociedad para que la sociedad vaya cambiando. Porque, por ejemplo, los políticos que proponen a veces, ¿no? Mira, te dicen lo siguiente: para que haya menos delincuencia, tienen que haber menos policías. Más policías, perdón. Más policías, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Pero el problema de la delincuencia no es un problema de la cantidad de policías, chicos. Es por la educación. Es un problema de educación. ¿Y de qué más? De prevención, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que el Perú es uno de los países que menos invierte en educación para solucionar problemas como la delincuencia, tiene que invertir más en educación. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el problema de la delincuencia no se soluciona pues aumentando más policías. Bien, de cierta manera se puede alentar a más delincuencia, mayores enfrentamientos sociales. El problema de la delincuencia se soluciona con mayor educación. Es decir, democratizando la educación para todos, haciendo que todas las personas, más allá de su sexo, género, raza, etcétera, 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 puedan acceder a la educación. Eso lo hemos visto en los derechos, ¿sí o no? Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer cumplir los derechos. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta un poco la diferencia? Muy bien. Chicos, ¿hasta acá se me está entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. profesor. todo Sí, claro. profesor. Muy bien, Sí, miren. se entiende. Miren, por temas de tiempo nos vamos a ir al libro y ahí vamos a seguir explicando, ¿ya? Mis diapositivas se me borraron, yo no sé por qué, yo no comprendo por qué, se me borraron, pero bueno, a ver, vamos a ir al libro, ya para ir explicando, ¿no? Y ir resolviendo también, por temas de tiempo principalmente. Ya, chicos, a ver, ¿alguien me dice qué página es, por favor? ¿Me apoya con la página? 293, profesor. 295. 195. Perfecto, chicos, perfecto, ya. A ver, 293 me dicen, a ver, por acá lo abro. Por acá voy a abrir el libro, ya. Muy bien, excelente. 293, ¿no? Muy bien. Entonces, como te digo, el problema de la delincuencia no es un problema, pues, que se soluciona aumentando más policías. No es un problema que se desarrolla, ¿sabes con qué? Con planificación, con más psicólogos, con más profesores, ¿no? Con más científicos sociales, con más antropólogos, con más sociólogos, con más historiadores, ¿no? Con ellos se soluciona el problema de la delincuencia en nuestro país. ¿No te das cuenta? O sea, con ellos se va a solucionar el problema de la delincuencia, el problema y otros problemas más sociales que hay. No se soluciona con más policías, pues chicos. Hacemos más policías y que los policías atrapan más choros, nada más rateros, más delincuentes, pero nunca se reforma a estos delincuentes, ¿no? Entonces, no hay, por ejemplo, la psicología criminalística en nuestro país, está muy poco desarrollada. Ya, no hay esa psicología criminalística, ¿no? No hay ese antropólogo que estudie, ¿no? Obviamente, pues con proyectos financiados, ¿no? Porque el antropólogo pues, no puede invertir 1 millón, 2 millones de su bolsillo, ¿no? Sino tiene que ser financiado, ¿no? Problemas de por qué se da la delincuencia, las tasas de delincuencia, ¿no? Causas de la delincuencia en tal zona, en tal zona, en tal zona. Todo eso, chicos, es parte del trabajo de invertir en educación. Y eso, como le digo, es hacer efectivos los derechos de las personas. ¿No? Democraticemos la educación, ¿no? Democratizar la educación. Muy bien, chicos. A ver, pregunta número 1. Yo ya te he explicado. ¿Qué se entiende por seguridad y bienestar general? A ver, ¿qué se entiende por bienestar y seguridad general? A ver. Profe, ¿Sí? una pregunta. También los que son corruptos también vienen por la mala educación, ¿no? Algunos dicen que el problema de la corrupción es un problema de educación. Yo no lo creo. Yo creo que el problema de la corrupción es un problema de modelo. Es un problema de modelo. Porque, por ejemplo, ¿cómo las grandes empresas ganan obras públicas? Mediante los concursos que hay. Y esos concursos, para ganar, ¿no? Necesariamente tiene que haber a veces corrupción. Entonces, puede ser, mi estimado Resines, que el problema de la corrupción también sea un problema de educación, pero ahí se tendría que ver muchos otros aspectos que también vienen ya en la parte más legal, en la parte más de cómo se estructura nuestro Estado. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Por ejemplo, el tema de los abusos de género, las violaciones sexuales. Ese es un problema de generar, ¿no? Introducir conocimientos en las personas, ¿no? Acerca de los derechos, del valor de las mujeres, de que no existen las razas, de que no existen desigualdades por el sexo. O sea, todas esas cosas son cosas que se deben. Ojo, hablo de desigualdades, no de diferencias. ¿Ah? La mujer y el varón son diferentes. Está bien, son diferentes, pero eso no quiere decir que sean desiguales. Una cosa es la desigualdad, otra cosa es la diferencia. Entonces no nos confundamos. Dicen, pero ¿cómo la mujer quiere ser igual al varón? Nadie dice sea igual. Nadie está hablando que sean igualitos, sino que tengan igualdad de oportunidades, ¿no? Me dejo entender, ¿no? No estamos hablando de que sean idénticos, porque son diferentes por naturaleza, pero que se respeten este tipo de... Por ejemplo, eso es parte de la educación. Y una educación con una perspectiva más social, más humana. ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué, por ejemplo, el caso de las familias que tienen 5, 6, 7 hijos, 8 hijos? El problema de la planificación familiar, ¿no? A planificar. Y eso no lo puede enseñar, pues, un profesor. No, a menos que sea un profesor muy capacitado. ¿Lo tiene que enseñar quién? Un psicólogo. ¿No? ¿Te das cuenta, no? Sí me están escuchando, ¿no, chicos? Porque se me está llenando el internet, creo. Sí, profesor. Sí se le escucha. Sí, profesor, sí se le escucha. Hola, hola. Profesor, sí se le Profesor, sí escucha. se le escucha. Profesor, sí se le escucha. Ya, muy bien, excelente. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda respondiendo a la pregunta 1? ¿Qué entendemos por seguridad y bienestar general? A ver, ¿qué es la seguridad y el bienestar general? A ver, ¿qué es el bienestar y la seguridad general? Bueno, vamos a definirlo de la siguiente manera. Son las condiciones adecuadas para el desarrollo de las personas. Es decir, una zona segura y con bienestar garantiza, chicos, el buen desarrollo de las personas. Y principalmente, ¿sabes de quiénes? De los pequeños, de los niños. De los niños. Muy bien. Muy bien. Ya, muy bien. 2. ¿Cuáles son los fenómenos determinantes de nuestra geografía? A ver, uy, qué buena pregunta. Lo que hablábamos, ¿cuáles son los fenómenos determinantes de nuestra geografía? Bueno, ese tema más parece de geografía, chicos, que de cívica. A ver, ustedes ayúdenme. Las ¿Qué fuertes tipo de lluvias. fenómenos hay? Huaicos, ¿qué más? Lluvias torrenciales, ¿qué más? Las sequía. sequías. Sequías. Después el frío. Viaje. Fría. Viaje. Huaicos. Los aluviones. Aluviones, muy bien. Aluviones, etcétera. Ya, esos son los más importantes en nuestro entorno geográfico. Ya, huaicos, lluvias torrenciales, sequías, aluviones. Muy bien, excelente. Ya 2, ahí ponemos la respuesta. Profesor, es lluvias, no lluva. Ah, verdad. Lluvias, ahí me he confundido. Me comí la I, chicos. Me comí la I, tengo hambre, ¿ah? Muy bien. Muy bien, excelente, lluvias. Mira, la 3, mira, estas son preguntas más de geografía, ¿ah? Ya tú ya debes saber esto, tu profesor de geografía ya te ha enseñado bastante. ¿Qué es la cordillera de los Andes como expresión geográfica? Ya, ¿qué es la cordillera de los Andes? Así de sencillo, a ver, define. A ver, Es definen, una gran chicos. cordillera de montañas que dividen las aguas. Ya, una gran cordillera. Bueno, ya, vamos a poner acá. Es una cadena De montañas. que generan distintos tipos de climas y condiciones geográficas. Y condiciones geográficas, ¿no?
Así como el río Nilo es el dom, o Egipto es el dom del Nilo, el Perú tiene la dicha de contar con la cordillera de los Andes. Lamentablemente el Perú no sabe aprovecharla. Lamentablemente el Perú no sabe aprovechar la cordillera de los Andes. Más bien, utiliza su sistema transversal en la costa, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver, y 4, ya ves, pregunta de geografía. ¿Cómo se presenta el clima en nuestro país? A ver, ¿cómo es el clima en nuestro país? ¿Tenemos un mismo clima para todos o es un clima muy variable? No, Es variable. un clima variable. A Es ver, un clima variable. También depende entonces de los ponemos pisos acá, clima geográficos. sui... Así es, mi estimada Alison, así es, muy bien. No, entonces ponemos acá, clima sui generis, es decir, distintos géneros, ya, de distintos tipos. Clima sui generis, ¿ya chicos? Clima sui generis. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a responder esas 4 preguntas, ¿no? Por el día de hoy y después lo vamos completando, ¿sí? Por el tema del tiempo principalmente y de la conexión, que, bueno, lamentablemente me está fallando, chicos. Bueno, ya, hasta acá nos vamos quedando. Profesor, Profesor, hay Sí. una tarea en la página 296 y si lo hacemos esa práctica domiciliaria. A ver, página 200. Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Dibujan el mapa físico señalando ya. Chicos, la verdad, con mucha sinceridad, eso es geografía, no tiene mucho que ver con nuestro curso que es cívica. Sí, profesor. Vamos a hacer lo siguiente, la página 296, ¿no? Resuelvan las 4 preguntas que quedan. La práctica domiciliaria, esas preguntas de ahí no lo hagan, por favor, ¿ya? No lo hagan, porque si no... ok, profesor, resolvemos las 4 preguntas y se le enviamos a su Somos en correo, ¿verdad? geografía, creo. Sí, las 4 preguntas y me lo envían, chicos, por favor, ¿ya? Muy bien, ahí nos vamos quedando. Cuídense bastante. Adiós, profesor. Cuídese. Chao, profesor. Gracias Chao, por su profesor. clase. Profesor, profesor. Cuídense bastante. Igualmente todos, chao.